atención, bienvenido a todos y a todas en un nuevo seminario, conversatorio también que hemos llamado de boleta única, porque la otra vez nos quedamos sin tiempo, así que en este sentido hoy vamos a estar hablando también de las experiencias aplicadas en lo que es Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Misiones. Me acompañan el doctor Sergio Iacobino, él es subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio acá de la Ciudad de Buenos Aires, y Javier Tejerizo, director general de Reforma Política y Electoral. Así que bueno, en primer medida saludarlos, agradecerles a todos, y vamos a estar escuchando a nuestra primera disertante que nos quedó de la otra vez sin tiempo, así que bienvenida Claudia Catalín. Ella va a estar hablando de lo que es boleta única en la provincia de Santa Fe. No sé si Claudia nos escuchás, bienvenida, y podés retomar desde donde dejaste la otra vez, comenzar tu exposición cuando gustes. Bueno, muy bien, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por esta segunda instancia y gracias también a quienes están asistiendo a este nuevo encuentro. Estoy tratando de compartir la pantalla, a ver si lo logro. Allí está, así retomamos. Bueno, esta era la exposición que estuvimos viendo en el encuentro anterior, hace un mes aproximadamente, donde resumidamente conté cómo había sido la implementación de la boleta única en el año 2011, por primera vez en el país y aquí en la provincia de Santa Fe, con una serie de cuestiones que tuvieron que ver, bueno, con los tiempos, con los procesos, con la implementación y con una serie de cuestiones nuevas que hubo que resolver para lograr una implementación que fue evaluada como exitosa. Retomando lo que quedó pendiente hace un mes, les voy a contar algunos de los que creo son los factores que ayudaron a considerar exitosa justamente esa implementación. Lo que parecía muy problemático, que fueron los cortos tiempos, en 2 meses y medio tuvimos que implementar los cambios que significa un nuevo instrumento de votación como la boleta única. Veníamos de una boleta tradicional o sábana, que es la que usamos en las elecciones nacionales, con el sobre y lo que ya conocemos, a un sistema que aún no se utilizaba en el país, si bien es muy viejo en el mundo. Pero bueno, tuvo un condimento muy importante que creo que fue una fuerte decisión política del Poder Ejecutivo que acompañó este proceso de implementación, porque hubo que hacer un montón de gestiones administrativas, hubo que ampliar presupuestos, hubo que aunar criterios y trabajar en equipos integrados por todos los ministerios, Ministerio de Seguridad, de Justicia, de Gobierno, más el Tribunal Electoral, que bueno, en mi provincia tiene una conformación establecida por una ley muy vieja del año 58 y que es presidido por el presidente de la Corte Suprema, más 2 vocales que son jueces de Cámara. Bueno, y también la verdad que desde el Tribunal Electoral el compromiso para estas novedades y todos estos cambios que había que implementar fueron parte del éxito en la implementación. A raíz de todo ese trabajo que se hacía en equipo en los ámbitos del Poder Ejecutivo, junto al Tribunal Electoral, que tiene una composición judicial, se trabajó muchísimo en los consensos con los partidos políticos. Cada vez que había que tomar una decisión importante, se preparaba toda la documentación, la información, se ponía a consideración de todos los apoderados de los partidos políticos, se celebraban audiencias y se trataba de llegar a las mejores decisiones con un amplio consenso que también fue muy necesario y muy importante a la hora de definir, bueno, sobre todo los diseños de boleta, ¿no? Que en la categoría de gobernador obviamente tenía una trascendencia especial y particular y que, bueno, motivó a que hubiera reuniones y se trabajara junto a todos los apoderados para lograr una adhesión generalizada y también derrumbar un poco los mitos y las cosas que surgen en off the record, que muchas veces no son ciertas, así que la verdad que fue muy importante. Lo mismo que la capacidad de gestión de la Secretaría Electoral, que bueno, llegó a tener 500 empleados trabajando en un espacio que hubo que acomodar. Bueno, la verdad que con toda la logística, con los móviles y con todo lo que hacía falta para llevar adelante un cambio tan trascendente. También a raíz de algunas sugerencias que recibimos de la Sindicatura General de la provincia, se trabajó muchísimo en el tema de transparencia, se publicó en la web del tribunal absolutamente todo, todas las gestiones, todos los decretos, toda la información, todo estaba a un clic de distancia,
con amplísima difusión y capacitación para todos los niveles, la prensa, los funcionarios, las ONG, obviamente la ciudadanía, las autoridades de mesa, partidos políticos, la verdad que fueron también parte del éxito. Y bueno, y creo que las ventajas propias de la boleta única y la predisposición de la ciudadanía, que bueno, algunos subestimaban y algunos decían la gente no va a saber cómo votar, no lo va a entender, bueno, fue absolutamente distinto, la gente lo entendió claramente, la gente se sintió muy tranquila, no hubo la verdad que ningún problema ni ningún inconveniente y la gente la adoptó como un instrumento de votación rápido, transparente, ágil y accesible. Algunas particularidades de nuestra boleta única en Santa Fe, en la ley original que se aplicó por primera vez en el año 2011, tenía el famoso casillero de voto en blanco. Ahí sí logran ver en la pantalla, en la foto, el último rengloncito, que no tiene foto ni tiene logo, era el del casillero del voto en blanco. ¿Qué pasó en las dos primeras instancias en las cuales se utilizó la boleta única por categoría en la provincia de Santa Fe? Hubo un notable aumento de los votos nulos y una reducción de los votos blancos. ¿Qué pasa? La ley original decía que se consideraba voto nulo cuando la boleta no tenía ninguna marca. La verdad es que llamaba la atención en las cantidades, pero haciendo un análisis de los dos primeros turnos electorales y los dos siguientes, o sea, pasos generales 2011, pasos y generales 2013, uno podía ver claramente que había un traslado de votos blancos a nulos porque en las cantidades totales se mantenían las tendencias. Sabemos que hay alguna diferencia entre los cargos del Poder Ejecutivo y los cargos del Poder Legislativo. Los cargos legislativos en general tienen más cantidad de votos nulos, pero por categoría las cantidades eran similares, lo que había era una transferencia. Y esto se confirmó con un trabajo técnico muy importante que se hizo en estas instancias que les contaba, donde el Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario, instancias de un convenio que se firmó con el Poder Ejecutivo, hizo un análisis por muestreo de una gran cantidad de urnas que estuvieron determinadas y que se respetaron tanto en el 2011 como en el 2013 para tomar todo tipo de localidades con distinta cantidad de votantes. Se abrieron o sea, yo las separé cuando era el momento de destruirlas justamente para permitir este trabajo técnico y se hizo un análisis abriendo las urnas y viendo cómo eran las marcas en las boletas. Allí que se detectó que muchos de los votos nulos, que sabemos claramente, son los que tienen más de una marca, los que tienen escrituras, leyendas, números de documento, bueno, insultos y todo tipo de dibujos, pero como la ley original decía que también era nulo la boleta que no tenía ninguna marca, se observó que la gente en vez de marcar el casillero del voto en blanco lo dejaba en blanco, lo cual de sentido común indica que la gente interpretaba que al no marcar nada el voto era en blanco, por eso en el 2015 hubo una modificación a la ley original y se sacó, se anuló ese casillero de voto en blanco y bueno, se confirmó en la práctica que esto que se había observado empíricamente y luego se había confirmado con la apertura de urnas, era así, la gente deja la boleta en blanco cuando considera que no va a marcar a ningún candidato de la boleta. Otra de las cuestiones que, bueno, a mí me preocupaba siempre es el tipo de marca en el casillero. La verdad es que hacíamos una capacitación siempre recomendando a la gente que utilizara una cruz o un tilde como haría con cualquier formulario. Pero ¿qué pasa? Tenemos algunas localidades pequeñas en la provincia de Santa Fe que tienen 500 electores donde tuvimos alguna denuncia donde algunos partidos políticos pedían a sus votantes que marcaran en algún sentido, con una estrellita, con alguna letra, como para identificar al momento de fiscalizar en la mesa que hubieran cumplido con el compromiso de votarlos. Así que la verdad es que mi preocupación era que se estandarizara la forma de marcar en el casillero. Esto, bueno, las autoridades del Tribunal Electoral nunca lo consideraron oportuno, y no logramos una modificación en la legislación en ese sentido, así que en realidad no está establecida la forma de marcar, aunque en general la gente obviamente marca con un cruz o un tilde directamente el casillerito del voto por.
Hay alguna percepción también de que debilita a los partidos políticos. Bueno, esto ya sabemos que no es culpa de la boleta única, en todo caso es una situación de crisis que impacta en todos los países del mundo y que tiene otras y múltiples razones que en realidad no pueden achacarse al instrumento de votación, aunque sí podríamos pensar algunas cosas que ya voy a contarles en la próxima filmina, que podrían ayudar a que, bueno, los partidos no se sientan tan debilitados por una boleta donde la foto del candidato y la personalización y el conocimiento público del primero de la lista parece tener una importancia mayor que en otros sistemas. En mi provincia, otra de las cuestiones que preocupa mucho, sobre todo a los candidatos, es que no tiene efecto arrastre, porque en realidad al ser una boleta por categoría, yo en una papeleta voto a gobernador y marco, voto a senador y marco, diputado, intendente y concejales. ¿Qué pasa? Al estar todas las boletas separadas, diferente a la boleta de Córdoba, no tengo opción a marcar o que una categoría más importante arrastre al resto, como sí pasa con la boleta tradicional que ya conocemos, donde el primer cuerpo de la boleta partidaria tiene mayor importancia y suele arrastrar al resto de los cuerpos que vienen adheridos a ella. Yo en realidad defiendo mucho la posibilidad que tiene el elector y creo que la autonomía del elector que tiene en la provincia de Santa Fe, por el hecho de que en cada categoría tiene absoluta libertad de marcar la propuesta electoral que le parezca, creo que es una ventaja y que no es una desventaja, sino más bien algún interés político partidario de recibir el beneficio de alguna figura relevante que muchas veces tiene algún efecto sobre el resto de las categorías. Y bueno, también en mi provincia no hay un voto por lista completa, es decir, que yo voy votando en cada categoría, no tengo la posibilidad, como sí la tiene la boleta de Córdoba, de votar en un lugarcito por todas las categorías de una lista y hacer una secuencia partidaria. Yo en esto lo que sostengo, y creo que sería muy interesante, es que los partidos políticos o las agrupaciones políticas en realidad deberían presentar una oferta electoral que sea lo suficientemente atractiva, sólida, consolidada e integral, que permitiera al elector poder hacer una opción por esa propuesta electoral más allá de la boleta en que se encuentre, ¿no?, el candidato. Creo que ahí también habría que dar alguna vuelta de rosca a la propuesta partidaria más allá del instrumento de votación que estamos viendo. Algunos otros defectos que se le critican a la boleta única de papel, en este caso, bueno, esto que ya les decía, ¿no?, de si favorece a los personalismos, qué pasa con los outsiders de la política. Bueno, aquí el ejemplo más reciente y tal vez más conocido y notorio, por lo menos para mi provincia, es el caso de la senadora Carolina Lozada, que del periodismo pasó a la Cámara de Senadores de la Nación, y fue con el sistema de boleta partidaria tradicional y no fue por la boleta única. Así que la verdad es que relativizo el efecto de personalismo que tiene la boleta única, sino que es más bien un efecto que tiene, tiene un causa en muchas otras cosas. No obstante ello, creo que sí, podríamos pensar tal vez en alguna modificación, y por ejemplo, bueno, siempre pongo el caso, yo soy ciudadana italiana, recibo las boletas para votar categorías italianas y allí no viene ninguna foto de ningún candidato, no les conozco las caras casi a ninguno, vienen los símbolos partidarios, entonces tal vez una forma de pensar alguna alternativa a esto de que, bueno, se busca al candidato conocido y es el que arrastra votos, tal vez podríamos pensar también en consonancia con esto que decía antes, ¿no?, de que la propuesta electoral sea integral, tal vez reemplazar por símbolos partidarios como en muchos otros países del mundo. Otro problema que tenemos en la provincia es la cantidad de listas, que tampoco puede achacarse al instrumento de votación, naturalmente. Ahí lo que ven en las imágenes es, en la parte inferior es la boleta de las PASO de la categoría concejal de la ciudad de Santa Fe. Ven la cantidad de listas que hay que obligaron a tener una boleta en tamaño A3, esto es 2 a 4 unidas para los que no registran ese tamaño. Y la boleta de arriba es la boleta de las generales de la misma categoría, donde ven una reducción notable de la cantidad de listas. Yo creo que esto no tiene que ver obviamente con el instrumento de votación, sino que tiene que ver más bien con otras cuestiones, y creo que en mi provincia al menos esto se ha profundizado con el hecho de que en el año 2015, además de sacar el casillero del voto en blanco, se puso un umbral de un 1,5 del total del padrón de electores
de la categoría, o sea, no del total, del total de los electores, o sea, no importa si van, si no van, si están muertos o si hay un error, es del total, lo cual se ha transformado en un umbral bastante significativo, más que el que tenemos para las nacionales, por ejemplo, donde siempre se computan los umbrales, o en lo general, sobre la cantidad de votantes efectivos, los que emiten el voto. En este caso es sobre el total del padrón, entonces ha obligado a muchas alianzas o para algunos partidos a tener gran cantidad de listas al interior de su oferta. Si pueden identificar, ven que en la primer columnita están los logos partidarios o de las alianzas diferentes. Ven que hay muchos repetidos con el mismo logo, porque todas esas son listas del mismo partido frente. Porque ¿qué hacen? Como además tiene una deficiente redacción respecto del cómputo de los umbrales entre las listas de un mismo partido frente, lo que hacen es poner muchas listas o generarse muchas listas al interior para ver si sumando todas esas cantidades independientes logran el umbral para pasar como alianza o frente. Con lo cual también hubo alguna crítica de si esto no se transformaba nuevamente en algún remedio de la ley de lemas que derogamos allá lejos y hace tiempo, en el año 2004. Así que bueno, creo que estas cuestiones son para mejorar y no, si bien impactan obviamente en el diseño de la boleta única, no podemos achacarlas a la boleta única, sino que habrá que buscar las causas y la forma de resolverlas en otras áreas. Los desafíos que también tiene obviamente la boleta única es la gestión, la logística y la seguridad. Son temas muy importantes que, imaginando en una dimensión nacional, tienen otro volumen y que hay que atender con mucha precisión, porque bueno, sabemos que si a una mesa no llega la boleta o llega una que no es la que tiene que usar, en esa mesa no se vota. Si bien hay herramientas obviamente para superar eso, hay boletas de reposición, bueno, yo en mi provincia hacía un despliegue territorial porque tengo 1000 kilómetros de largo, así que tenía personal afectado en todos los departamentos y en las localidades centrales, con policía y móviles para trasladarlos, por si en algún lugar había faltantes, pero bueno, es un tema que realmente requiere atención, diseño y preparación, lo mismo que la seguridad de la papeleta, que no se puede correr el riesgo de que sea vulnerada o que sea, digamos, copiada para mal usar ese día. Igualmente les digo que de todas las urnas que hemos abierto, sobre todo en estos casos donde se hicieron los estudios con la Universidad Nacional de Rosario, no se encontraron boletas apócrifas, así que realmente en la provincia de Santa Fe al menos hemos logrado que con algunas medidas de seguridad que conté en la charla anterior no tuviéramos ningún evento de este tipo. El tema de la foto a la boleta, en esto se refiere a que el elector en el box de votación marque la boleta, saque la foto con el celular y con esto acredite a quién votó y con esto pueda tener alguna vuelta con algún puntero político que pague ese voto. Esto no está en nuestra ley provincial, sí hicimos una acordada con el Tribunal Electoral que prohíbe sacar la foto a la boleta. Obviamente es una situación que es bastante difícil de controlar, si bien en general las autoridades de mesa son muy conscientes de esto, y en algunos casos he visto mesas donde las propias autoridades llevaban canastitas para que el elector dejara su celular allí y no ingresara al box con el celular para poder sacar foto, pero bueno, es algo que también hay que atender y prevenir. Aproveché tener esta segunda chance de charla para tomar algunas cuestiones de la media sanción que tenemos para la ley nacional que reforma el Código Electoral Nacional respecto de la boleta única. Claudia, te quedan 5 minutitos, ¿eh? Bien, perfecto. Acá les cuento que bueno, se toma el modelo Córdoba, esto que le contaba, no una papeleta por categoría, sino que en las filas horizontales estarían las agrupaciones políticas, en las verticales las categorías. Sí habría un casillero para voto por lista completa y la opción de votar por categoría. Acá es algo que yo recién les referenciaba. Establece, bueno, qué fotos habrá en los cargos de presidente y vice los dos, en los cargos de senadores los titulares, en los cargos de diputados los dos primeros y los nombres de los 5 primeros. Obviamente esto se completa con afiches, que también en la provincia de Santa Fe lo tenemos, como para que el elector pueda tener la información de toda la lista completa. Piensen que en la categoría de diputados en la provincia de Santa Fe ingresan 50 diputados, o sea, la lista es de 50, así que imposible que eso pudiera plasmarse en una boleta, así que bueno, también en el orden nacional habría afiches. Respecto de las fotos, me parece interesante que estén los dos primeros, porque entonces así garantizamos que haya visibilidad de las mujeres, que en fórmulas paritarias
generalmente irán segundas, pero no importa, vamos por la visibilidad de las mujeres para que puedan ser votadas también y la ley de paridad tenga un cumplimiento efectivo. También incorpora las plantillas brailles, al modo como las tenemos en Santa Fe, se hacen las plantillas, se hace el lugar para que pueda marcarse el voto y estas se colocan sobre el original de boleta para que tenga autonomía el elector con problemas de visión y que conozca el alfabeto braille y marcar su opción preferida. También prevé que las boletas vienen en talonarios, que se diseña por la Cámara Nacional Electoral, aunque cada junta electoral obviamente hace el ajuste con las listas que se presentan en sus distritos. Lo imprime el Poder Ejecutivo, establece también esta media sanción que se puede marcar de cualquier manera, algo que yo ya les contaba también de la experiencia santafesina. El voto en blanco es este que yo les decía, es dejar la boleta sin ningún tipo de marca. Los nulos son los clásicos, más de una marca, leyendas, escrituras y demás. Y también trae la prohibición de las fotos a las boletas, que bueno, tiene esta cuestión, ¿no? del control que me parece que podría llegar a mejorarse o a pensar alguna cuestión reglamentaria. Y acá ya en las últimas cosas que les cuento, CIPEC en el año 2011, el año de la implementación, hizo un gran trabajo que tiene muchas más tablas de gráficos sobre las opiniones de los votantes. Traje esta que me parece muy significativa, que tiene que ver con la valoración de los electores respecto de la boleta única, ahí nomás, en noviembre del 2011, el año que se estrenó. Y verán que en la mayoría de los rubros que se preguntaban, tiene más de un 90%, hay solo dos, donde en la confidencialidad y la correcta contabilización hay un 84 y un 88, que bueno, sigue siendo muy interesante. Así que creo que es contundente la percepción de la ciudadanía a la hora de hablar respecto de la boleta única, su implementación y la confianza que la ciudadanía tiene en este instrumento de votación. Y para no quedarnos en el tiempo, en la última utilización, que fue el año 2021, hay un informe del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, que también hizo una serie de trabajos. Aquí les traigo lo que opinan los santafesinos. Verán que muy de acuerdo, casi el 52% y un 32% de acuerdo, con lo cual estamos en un 84% de los santafesinos que estaría a favor de adoptar la boleta única de papel para el nivel nacional, y también, como eran elecciones nacionales, lo hicieron con no santafesinos, y en este caso, si bien son menos las respuestas, también hay un 64% que está a favor de que la boleta única se utilice en el orden nacional. Con esto termino mi exposición y quedo a disposición para cualquier pregunta o duda que les surja, volviendo a agradecer este espacio y la posibilidad que me dieron de compartir estas cuestiones tan interesantes de la boleta única, agradeciendo desde ya la escucha de todos. Muchas gracias, muy bien, Claudia. Bueno, pudiste concluir y nos trajiste algún dato extra para pimponear ahora con el resto de los expositores. ¿Qué sigue, Victoria? Bueno, Presentala. sí, ahora sigue contándonos la experiencia en Neuquén, Victoria Fernández. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, especialista en Derecho Electoral de la Universidad Austral, concejala de la ciudad de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino, fue directora general de Asuntos Electorales del 2015 al 2019, cargo desde el cual coordinó el proceso de discusión y elaboración de la nueva ley electoral provincial que implementó por primera vez la boleta única electrónica. Así que bienvenida, Victoria. Ahí está, ya me desmuteé. Bueno, muchísimas gracias, Javier, Sergio, a todos por la invitación y por invitarnos y permitirnos compartir nuestra experiencia. Nosotros en la provincia de Neuquén, el sistema que utilizamos es el sistema de boleta única electrónica. Este sistema, este nuevo instrumento de votación se incorporó en nuestra provincia en el marco de una reforma electoral más amplia que se llevó adelante y que cristalizó en un nuevo código electoral que tenemos en la provincia y que fue sancionado en el año 2016. Este nuevo código electoral, estas nuevas reglas electorales que tenemos en la provincia,
fueron adoptadas a partir de un proceso de diálogo que fue convocado en el año 2015, en diciembre de 2015, por el Poder Ejecutivo Provincial. Es una iniciativa que surge del Poder Ejecutivo Provincial en el año 2015, cuando asume Omar Gutiérrez. Su primer mandato convoca a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía a dar este debate para tener nuevas reglas electorales en la provincia de Neuquén. El año 2015, digamos, presenta particularidades en el caso de nuestra provincia, porque me interesa y me voy a detener un momento en estas cuestiones, ¿no? Tanto en el contexto en el cual se llevó adelante estas reformas, esta reforma electoral en la provincia, y también en el contexto en el cual surge la necesidad de llevar adelante estas innovaciones. El año 2015, si bien en nuestra provincia las elecciones se desarrollaron con total normalidad, el diseño propio institucional de nuestra provincia hace que los años electorales sean realmente muy intensos en cuanto a instancias electorales. Nosotros en el año 2015, en la provincia tuvimos prácticamente una elección por mes. Esto por un lado, por la autonomía que los municipios de primera categoría tienen en la provincia para convocar a elecciones. Hubo 7 elecciones locales, y además por la decisión que históricamente en nuestra provincia las elecciones provinciales se desdoblan de las elecciones nacionales. Entonces a las 7 elecciones locales, más la elección provincial, más las 3 instancias de las elecciones nacionales, hicieron que realmente el calendario fuera muy pesado para la ciudadanía, y a esto se sumó ciertas situaciones que se vivieron en el proceso electoral nacional, que instalaron en nuestra provincia, y fue un fenómeno a nivel nacional también, esta necesidad de avanzar en la modificación de ciertos aspectos de nuestro sistema electoral, y en ese marco fue que se inició en la provincia de Neuquén este proceso de diálogo para poder llevar adelante esta reforma política. El proceso de diálogo y este proceso de debate público que se llevó adelante incluyó, por un lado, a todas las fuerzas políticas que tenían reconocimiento en la justicia electoral, no solo aquellas que tenían representación legislativa, por lo tanto tuvo una amplia, digamos, participación de las fuerzas políticas, también de organizaciones y de ámbitos académicos interesados y especializados en el tema, y un aspecto muy importante fue que además este debate, este diálogo, también se abrió a la ciudadanía, a través de diferentes instancias a través de una página web y de un sitio interactivo, y también de espacios de diálogo y escucha y de reflexión que se fueron dando en distintos lados de la provincia y que permitieron la participación directa de la ciudadanía, y que la ciudadanía no sea, digamos, que lo vea digamos, como algo lejano, sino que se procuró en todo momento el involucramiento y la participación directa de la ciudadanía para conocer sus miradas y sus expectativas respecto de esta reforma que queríamos llevar adelante. En estos espacios que se llevaron adelante durante la primera mitad de 2016, se pudieron observar diferentes cuestiones. Una tenía que ver con algo que mencioné al principio, que es propio de nuestro diseño institucional y de nuestra cultura política, que tiene que ver con la intensidad que tiene el calendario electoral. Y además, sumado a eso, que nosotros en nuestra legislación electoral en la provincia, que era una ley del año 60, no había ningún tipo de regulación respecto de las campañas electorales. Entonces, eran campañas prácticamente continuas, ¿no? Terminaba una elección y a la semana ya aparecía la instalación de nuevos candidatos, y así, digamos, era una especie de campaña permanente. Esa cuestión la visualizamos mucho, principalmente este agotamiento por parte de la ciudadanía. Y otra cuestión en la cual encontramos un consenso y un acuerdo generalizado entre todas las fuerzas políticas, entre los especialistas, entre los organismos propios que llevan adelante
las elecciones, que en la provincia de Neuquén, quien se encarga de las elecciones, de llevar adelante, es un foro especial, que es un foro electoral que tenemos en la provincia, a través de la Secretaría Electoral, que es quien lleva adelante las cuestiones operativas. Coincidían en, digamos, el agotamiento que tenía el sistema de boletas partidarias, el sistema tradicional. En el año 2015 particularmente se habían sucedido muchas cuestiones, denuncias y cuestiones que tenían que ver, muchas situaciones vinculadas al robo de boletas, a la difusión de boletas truchas. Había muchas de estas situaciones que se fueron repitiendo y que generaron este acuerdo respecto a la necesidad de avanzar hacia otro sistema, incorporar otro instrumento de votación. Esta cuestión de avanzar, digamos, teníamos el acuerdo respecto de que teníamos que, digamos, avanzar hacia un nuevo sistema de votación, hacia un nuevo instrumento, y la decisión de ir hacia, porque teníamos la experiencia, como recién contaba, de Santa Fe, que data del 2011, había otras experiencias a nivel nacional también, con la utilización de algún tipo de sistema de boleta única. En el caso de nuestra provincia, la decisión de avanzar hacia un sistema de boleta única electrónica se dio, por un lado, por el tipo de sistema partidario y de cultura política que tenemos acá. La oferta electoral en la provincia de Neuquén es muy fragmentada, existen muchos partidos, es muy utilizada el sistema de listas colectoras, listas espejo, entonces esto hace que la oferta electoral sea realmente muy grande, y por lo tanto el instrumento de votación debía garantizar que esta oferta electoral tan fragmentada pudiera ser reflejado de una manera clara. Entonces, en ese sentido, el sistema de boleta única electrónica se adaptaba mejor a las necesidades y a las particularidades de nuestro sistema de partidos. Por otro lado, nosotros teníamos en el momento, pensamos en 2016, que es cuando se da esta nueva legislación, en el año 2016 a nivel nacional se estaba debatiendo la incorporación del sistema de boleta única electrónica también en el Congreso de la Nación, y nosotros teníamos la experiencia a nivel local de la ciudad de Neuquén, que en el año 2015 había implementado de manera exitosa este sistema de votación. Por lo tanto, en el proyecto que se remite al legislativo y en los acuerdos que se generan con las distintas fuerzas políticas, se determina que es el sistema de boleta única electrónica. No generó, como sí pasó la incorporación, ¿no?, de este instrumento, un gran debate en la provincia. Por todas estas cuestiones se resolvió y no generó sí otros aspectos que intentamos, digamos, avanzar y modernizar del sistema electoral, generaron muchísimas más resistencias que la incorporación del sistema de este nuevo instrumento de votación. Hubo un consenso desde el inicio de la discusión que teníamos que avanzar hacia ese modelo. Por otro lado, este sistema nosotros lo ponemos en práctica por primera vez en marzo de 2019, con las elecciones provinciales que se desarrollan en ese año, y se implementa de manera prácticamente total, abarca la totalidad del electorado, implementándose en el 95% del electorado. Solamente no utilizaron este sistema en estas primeras elecciones que debuta el Código Electoral en los municipios más pequeños, en los municipios de tercera categoría y comisiones de fomento. La ley electoral se redactó de esa forma, posibilitando o abriendo digamos, esta variable que en esos municipios más pequeños se podía avanzar en el segundo llamado, en el segundo turno electoral, que es ahora el próximo año, en 2023, donde sí todos los municipios tienen que incorporar este sistema. Otro desafío que tuvimos que enfrentar, más allá de las cuestiones administrativas, de coordinación
con la implementación de este sistema fue la capacitación electoral. La ley preveía que esta capacitación, la capacitación electoral para la incorporación y para la familiarización de todos con este nuevo instrumento, se tenía que hacer con la debida antelación y separada de las elecciones, para evitar, digamos, la contaminación del proceso. Este plan de capacitación se inicia y se lleva adelante durante la última mitad de 2018 y los primeros meses de 2019, y fue un programa de capacitación que la verdad que se planteó con muchos desafíos, que teníamos que llegar a poblaciones muy dispersas, poblaciones rurales, que en muchos casos ni siquiera estaban familiarizados con la tecnología, y por eso fue que en el diseño de este plan se tuvo en cuenta una segmentación de los electores a los cuales iba a estar destinado esta capacitación, focalizando en grupos de adultos mayores, poblaciones rurales, como decía recién, personas con discapacidad, y se trató de que sea un plan de capacitación, una capacitación que no solo se enfocara en las cuestiones que tienen que ver con cómo usar la máquina de votación, sino también en brindar información para que la gente, los ciudadanos, los electores confíen realmente y sepan de qué se trataba, sepan todas las garantías que estaban tanto en la legislación como en el mismo sistema, y en los diferentes controles que tenían derecho a la fiscalización de esas elecciones. Entonces tenía este doble, digamos, propósito, ¿no? Aprender a usar estos nuevos dispositivos de votación, este nuevo instrumento de votación que se iba a implementar en la provincia, en las elecciones, y también que tuviera, digamos, la legitimidad y la confianza suficiente en este nuevo instrumento de votación. Fueron dos grandes objetivos que tuvo este programa de capacitación. Victoria, te quedan los últimos minutos para ir haciendo el cierre. Ok, perdón, me fui. A partir de, bueno, la elección, como para ir tirando las últimas cuestiones, el día de la elección realmente todo funcionó con normalidad. Hubo algunos incidentes, pero que tuvieron que ver más con cuestiones políticas o cuestiones que siempre pasan, obviamente, en un contexto electoral. Pero la justicia determinó que todas las mesas, los mismos temas fueron resueltos en la misma, digamos, en la misma jornada electoral. No hubo problemas en ninguna de las mesas. También funcionó muy bien la otra instancia del proceso del día de la jornada electoral, que tiene que ver con el conteo y con el recuento de votos. Se había estipulado que a las 20 horas la justicia electoral había determinado que en ese horario se iba a dar publicidad de los primeros resultados, y nosotros a las 20 horas se publicó casi el 80% de los votos, 79,4% de los votos ya estaban, de los datos ya estaban escrutados, y por lo tanto se cumplió con ese parámetro también. Y en lo que es la auditoría que estaba prevista en la ley 3053, se establecía un mecanismo de auditoría para hacer un conteo manual a través de mesas testigos. Ese conteo, que es la primera instancia que se tiene que llevar adelante en el escrutinio, también dio estos resultados que habían sido exactos, por lo tanto también eso, digamos, reforzó la confianza en el sistema. Y bueno, y ya para cerrar, que no me queda más tiempo, solamente destacar algunas cuestiones positivas, algunas cuestiones que, digamos, haciendo una mirada retrospectiva, más allá de las cuestiones técnicas y administrativas y demás que se llevaron adelante, yo creo que nuestra experiencia y lo que podemos aportar nosotros a partir de este proceso que llevamos en la provincia, es en primer lugar el proceso de diálogo que antecedió y que precedió a los cambios legislativos.
Ello, por un lado, facilitó y acercó posiciones para lograr la sanción de este nuevo Código Electoral. Realmente yo dudo que hubiéramos podido avanzar en la instancia legislativa si no teníamos esta instancia de diálogo y de trabajo con todas las fuerzas políticas. Y esta instancia de diálogo también fue importante para generar la confianza ciudadana necesaria que todo sistema electoral necesita, ¿no? La legitimidad que tiene que tener este proceso abierto, realmente abierto y participativo, generó, digamos, y ahondó en la confianza de la ciudadanía respecto de este cambio que se introdujo en la provincia en cuanto al instrumento de votación. Esas cuestiones me parecen muy importantes, y también me parece una cuestión también destacable que tiene que ver con la oportunidad en la cual se adoptó este proceso de reforma. ¿Por qué digo la oportunidad? En primer lugar, porque el debate transcurrió en un año no electoral, en el año 2016. Por lo tanto, el calor y las faltas de acuerdo o la exageración de los disensos que son propias de contextos electorales no empañaron ni entorpecieron este debate. Y además también los cambios se dieron con una antelación suficiente para que tanto los organismos electorales tuvieran y pudieran tener la capacidad y la preparación necesaria para enfrentar el desafío de la implementación, lo mismo por parte del Poder Ejecutivo, y también las fuerzas políticas pudieran adaptar su comportamiento a este nuevo instrumento y a estos cambios, porque bueno, yo me detuve solamente en el instrumento de votación, porque de eso se trata este espacio, ¿no? Pero nosotros fueron otras innovaciones que se llevaron adelante en el marco de esta reforma electoral, y el haberlas hecho con una antelación suficiente permitió todas estas cuestiones, la preparación de los organismos y de los diferentes actores directamente involucrados, de las fuerzas políticas, de poder adaptar su comportamiento a estas nuevas reglas de juego. Esas dos cuestiones me parecen que fueron muy acertadas, y también creo que en términos, digamos, de resultados, fueron positivas, y fueron positivas también, y el instrumento, la incorporación de este instrumento de votación, creo que tuvo un impacto muy positivo, influyó en un objetivo que se planteó cuando se inició este proceso de reforma electoral, que tenía que ver con generar mayor equidad en la competencia electoral. Este nuevo instrumento, sumado también a otros cambios que se dieron, también, y lo podemos ver en los resultados electorales, tuvo un impacto positivo en términos de equidad electoral. Y solamente, brevemente, una cuestión que surgió de la exposición de Claudia respecto del control, para contarles solamente una modalidad que se adoptó en la última elección en la ciudad de Neuquén, respecto de las no fotos, y fue en ese sentido utilizar la modalidad que acá le llaman, no sé si en todos lados, que es la modalidad Zoom, votar en los gimnasios, en las escuelas y no en aulas. Entonces eso también hace un control más justo, digamos, y permite digamos, estos controles y evitar ese tipo de prácticas, ¿no? En ese sentido, a nosotros la modalidad Zoom, o la modalidad gimnasio o espacios abiertos, como se quiera llamar, nos dio buenos resultados. Y también, pero es una cuestión y otro punto que mencionaba Claudia como desafío, nosotros en la ley electoral no está establecido en forma detallada los elementos que componen la pantalla, si es la foto del candidato, del segundo candidato, eso, y por una cuestión también que definió la justicia electoral en la última elección en la ciudad de Neuquén, que fue el año pasado, incorporar este criterio paritario de que los candidatos y candidatas ocupen las dos fotografías, candidato y candidata, candidato y candidato, dentro de la pantalla, que se presenten para, bueno, garantizar este principio paritario en la presentación de la oferta electoral.
Nada más con esas cuestiones. Muchas gracias por Perfecto. el espacio. No, gracias Victoria a vos. Un par de cosas suenan también en la ciudad, ¿no? La reforma electoral que nosotros tuvimos, la boleta única electrónica, en fin, hay un par de coincidencias. Algunas parece que ustedes las hicieron un poco mejor porque acá hubo un par de tiroteos, pero bien, muy bien. Lo hicimos en un año electoral, bueno, no importa, pero hay un par de coincidencias lindas como para poner frente a frente y comparar. Así que muchas gracias. Bueno, ahora sí, siguiente. Bueno, la siguiente nos va a contar la experiencia de la provincia de Misiones. Ella es Gisela Henry, abogada y doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Noroeste, diplomada en Estudios Avanzados en Análisis y Proyección de Política de la Universidad Católica de Misiones y posgrado en Derecho Ambiental de la UBA, secretaria del Tribunal Electoral de la provincia de Misiones desde 2012, es una de las personas que tiene a cargo el diseño y la implementación progresiva del voto codificado misionero VOCOMI, un sistema de votación electrónico que es aplicado desde el año 2013. Bienvenida, Gisela. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están conectados en esta oportunidad para compartir esta experiencia que desarrolló el Tribunal Electoral de la provincia de Misiones, que es voto codificado a Misiones. Escuchaba a Victoria Neuquén en la experiencia que llevaron adelante y comparto también lo hace ella desde un punto de vista político, yo lo voy a hablar desde un punto de vista más judicial, diríamos, cómo se llevó desde la óptica del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral en la provincia de Misiones es un organismo constitucional, cuyo presidente es un ministro del Superior Tribunal de la Justicia Provincial, e integrado a su vez con 2 vocalías, que representa la Magistratura Judicial por un lado y el Ministerio Público Fiscal por otro. Si me permiten, les voy a compartir pantalla. A ver. Sí. Ahí está. Ahí está. Hubieron antecedentes de voto electrónico en la provincia de Misiones, como les decía, hasta que llegamos en el año 2013, justamente, donde se da esta gran reforma legislativa. Tuvimos una gran reforma legislativa, sabemos que estas cuestiones tienen su origen justamente en la regulación, y más en materia electoral. Sin embargo, antes del año 2013, hubieron proyectos 2003, 2005 y 2006 de distintos matices y de distintas órbitas políticas y de bloques partidarios, todos con características muy similares en cuanto a incorporar tecnología en la forma de emisión de sufragio. Sin embargo, ninguno preveía que sea el organismo electoral quien desarrollara el propio sistema electrónico de votación. Llega esta modificación de la ley electoral, la ley 11.6, que no solamente incorpora el sistema de emisión de sufragio y escrutinio por medios electrónicos, sino que establece algo trascendente también para nosotros como organismo electoral, que es un título donde habla ya de la digitalización del proceso, del procedimiento. O sea, ya se incorpora no solamente, ya no hablamos en un sistema de emisión de sufragio por medios electrónicos, sino también incorporar y digitalizar, informatizar distintos aspectos del proceso electoral. Sin perjuicio de ello, ya el tribunal venía llevando adelante, ya había incorporado varias herramientas, esto también en cuanto que se relaciona mucho con la dinámica política de la provincia de Misiones. Sin embargo, con esta gran reforma electoral que se da en el año 2013, nos permite a nosotros avanzar aún más en todo lo que tenga que ver con la aplicación de tecnología en todas las facetas del proceso electoral. A raíz de esta ley, y donde a su vez establece cuáles son los principios sobre los cuales el tribunal va a llevar adelante la implementación de un sistema electrónico de votación, estipulando cuáles son los principios sobre los cuales deberíamos nosotros trabajar. Esto acá nos lleva a nosotros este gran desafío, así como tuvieron Neuquén el desafío de implementar, nosotros tuvimos el desafío de crear. Y esto nos sentamos como organismo electoral sobre qué parámetros íbamos a tener en cuenta para diseñar un sistema electrónico de votación,
sin perder de vista la cultura política del lugar, las costumbres que tenemos. Entonces diferenciamos distintas etapas de Bocomi, todo lo que tenga que ver con la preparación, que crear esta herramienta electoral. Tuvimos en cuenta, como les decía, la cuestión social, ubicarnos en la posición desde el elector, cómo se sentiría el elector, qué estaría, lo que sería más factible y más sencillo y más amigable al elector. La cultura política, esto es la participación, cómo participan los partidos políticos y los frentes electorales en cada proceso electivo. Cómo lo hacen, qué cantidad de candidatos presentan en cada elección, la legislación electoral vigente, porque le sumamos esto, que en la provincia de Misiones tenemos la ley de lemas a nivel municipal. Esto es multiplicidad de listas de candidatos, cada partido y cada frente lo puede hacer en cada municipio. Entonces estas cuestiones tuvimos en cuenta para diseñar, y la participación de los actores políticos en la reglamentación del uso de Bocomi. Al momento cuando se pone a consideración el desarrollo que se había hecho, esto es en audiencia pública, abierta al público y de interacción con los distintos actores políticos, donde se expuso y se mostró para generar ese intercambio, inclusive con un proyecto de reglamentación y de uso, sobre lo cual se cede la posibilidad a que ellos hagan todas las observaciones pertinentes, y cumplido un plazo prudente, si no habían observaciones, sugerencias que pudiéramos sumar, directamente ya entraba en vigencia. Plazo que duró un mes, y para lo cual todos dijeron que sí, que estaba, inclusive acompañaron. Le sumo nota al pie, esta modificación legislativa fue un criterio unánime de la legislatura en ese momento, o sea, fueron todos los distintos bloques partidarios que han votado por su aprobación. Tuvimos en cuenta la disponibilidad de los insumos en el mercado local para poder diseñar un sistema de voto electrónico, como también pensar en el diseño de un gabinete para integrar los elementos, la utilización de elementos de hardware. Dentro de la órbita del tribunal tenemos un grupo de ingenieros para lo cual se trabajó sobre ese diseño y el desarrollo del software está hecho bajo software libre. Lo que se logra un sistema de votación electrónico en una combinación de componentes de hardware y software, pero con soporte en papel. O sea, esto es, utilizamos la máquina para representar la oferta electoral, pero finalmente esa oferta electoral queda impresa en un ticket, que a su vez está marcado sale impreso los candidatos, y el fondo, en la parte inferior del ticket del voto, a su vez sale codificado en un código QR esa nominación, para utilizarlo después para el escrutinio provisorio de la mesa. La máquina no guarda información alguna, no tenemos relación de identificación con la identidad del elector. Esto es, el proceso de inscripción de candidatura se hace al igual que cualquier otro, inclusive los frentes y partidos al momento de la elección, ya cuando van a presentar las candidaturas, ya acompañan la fotografía todo esto a través de la web del tribunal. Entonces, voto codificado Misiones está desarrollado 100% software libre, de manera sencilla, donde el elector selecciona sus candidatos, tanto en forma tradicional de corte boleta entera. Los candidatos se visualizan con la primera fotografía, obviamente también con la identificación del logo del lema partidario o del frente. Una vez que, selecciono el candidato dentro de la opción, como les decía, eso se imprime, y a su vez se permite que personas con discapacidad puedan sufragar a través de un sistema auditivo, que es justamente lo que prevé uno de los principios de la ley electoral. Como les decía, una vez conformado el voto, se imprime, ese voto va dentro del sobre, y el sobre a la urna. Al finalizar, lo que se saca cada sobre, se contabilizan los sobres con el escrutinio provisorio convencional, se saca cada voto, el equipo se utiliza en modo de escrutinio, y se contabiliza con los códigos QR los votos, para luego conformar ese acta provisoria final, que se pueden imprimir tantas actas provisorias como fiscales haya en la mesa.
Mediante estas actas de acuerdo fue lo que se aprobó esto, ya sea la primera que fue la presentación, después la reglamentación, y después finalmente, bueno, ya en ese momento ya hicimos el trámite de inscripción de patente ante el Registro Nacional de Propiedad, trámite que duró muchísimo tiempo, y obtuvimos la patente finalmente en el año 2020, pasando por distintos exámenes, ya sea el examen administrativo, el examen técnico, el examen de fondo fue el más largo, porque se hace un cotejo a nivel internacional. Sabemos que nosotros como integramos a su vez en la Argentina, ¿no? Se hace ese registro de control de patentes a nivel mundial, y tuvimos que hacer inclusive oposición con distintos desarrollos electrónicos en el mundo, así que bueno, eso nos llevó también un poquitito más de tiempo, pero finalmente obtuvimos la patente en el año 2020. Esto es un críptico a modo sencillo de cómo sufragar, que inclusive con esto también se trabaja mucho en materia de publicidad para el elector y para las fuerzas partidarias. Este es el diseño de Bocomi, que ven en la imagen es el último, pasamos por varias etapas, y finalmente quedó ese diseño. Les voy a, bueno, el trámite, como les decía, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde obtenemos finalmente justamente la propiedad del título de invención. Esta imagen fue el primer Bocomi que hemos armado en una pantalla, en una all-in-one, y sin embargo componentes totalmente aislados, lo armamos nosotros, inclusive los componentes. Después en lo sucesivo hacíamos ahí pruebas con personas con problemas visuales para ver si el sistema auditivo estaba funcionando. Después avanzamos un poco más ya en un diseño con modelo de chapa, bien rudimentario, pero al menos que conglobe todos esos componentes, y nosotros mismos los armamos. Y a su vez, al ser un Bocomi, voto codificado de omisiones, a ser propiedad del tribunal, ponemos a disposición inclusive de las escuelas, los organismos que requieran, que tengan algún tipo de elección y que necesiten, nos solicitan, y nosotros configuramos el equipo y se realizan las elecciones con Bocomi. Y del 2013 a la fecha lo venimos haciendo año a año con distintos establecimientos educativos. Inclusive presupuesto participativo en la ciudad de Posadas también se realizó. En las elecciones del año 2013 fue la primera implementación en 5 mesas, únicamente en 5 mesas lo hicimos en la ciudad de Posadas, totalmente válidas, no fue una prueba, sino que fueron válidas. Avanzamos un poco más, sin embargo acá tenemos que tener en cuenta la cuestión de la simultaneidad de elecciones. Ojalá pudiéramos llegar como, lo sé que Santa Fe pudo implementar boleta única, inclusive en concurrencia con elecciones nacionales, pero nosotros cuando se llama en simultaneidad con nación, que es distinto a la concurrencia, tenemos ese inconveniente en cuanto a que la ley a su vez no permite esta implementación en mesas nacionales. Entonces, pero sí lo pudimos hacer en mesas de electores extranjeros, y fuimos avanzando de a poquito en distintos puntos de la provincia, con logística, con todo lo que eso significa. Participamos también en distintos congresos, justamente que esta es una foto de Smart City, donde justamente habíamos participado por invitación del director general hoy ahora presente, de Javier. A su vez, no solamente hacemos las elecciones para centro de estudiantes, sino que también fue a su pedido del tribunal, hicimos una auditoría con la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional del Nordeste, para que hagan un análisis sobre el desarrollo, cómo estaba, cómo veníamos, más allá que ya lo habíamos implementado, pero tener una visión para ahí más técnica y crítica, para lo cual estuvimos muy bien con eso también. En el año 2019, al tener elecciones separadas de las nacionales, pudimos implementar por primera vez en un municipio en su totalidad, y lo hicimos en Candelaria. Entonces, todo el municipio de Candelaria, desde el gobernador, intendente y concejales, votó a través de voto codificado en Misiones. Y tuvimos, bueno, la experiencia fue la verdad que muy gratificante, inclusive fue el municipio que mayor participación tuvo en el año 2019 del resto de la provincia, donde el electorado hizo propio, y esto rescato que es
el elector quien se adueña del dispositivo, es el elector quien hace propio de lo que está utilizando, que después fueron las elecciones nacionales y se comunicaban con nosotros como diciendo, ¿por qué nosotros vamos a votar ahora con boleta si ya lo hicimos en forma electrónica? Y bueno, es entrar a explicar que son dos jurisdicciones distintas. Nuevamente lo hicimos... Te ¿sí? quedan los últimos minutitos para ir haciendo el cierre. Te cierro. En el 2021 también lo hicimos en la misma ciudad de Candelaria, lo volvimos a repetir, y actualmente seguimos participando en distintas elecciones, como le decía, de los centros estudiantes. Eso es todo. Para cerrar, muchísimas gracias. Solamente rescatar que este desarrollo creado por el Tribunal Electoral con mucho orgullo lleva varios años de creación, pero a su vez respondiendo a lo que la ley determina en cuanto a su implementación gradual y progresiva, donde cada componente es desarrollado en la órbita del tribunal, ensamblado en el tribunal, compramos componentes aislados en distintos puntos del país, pero son todos íntegramente misioneros, para lo cual también la participación política, los actores políticos, no solamente en la vida cotidiana como instituciones fundamentales del sistema democrático, sino también aquellos que se conforman en frentes electorales, son partícipes necesarios y fueron y acompañan este proyecto, que de pasar un proyecto lo digo, a implementarse en toda la provincia de Misiones. Pero todas son partes necesarias, el electorado, la política, los que participan y el organismo electoral para que realmente sea un éxito. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Gisela, muy, muy interesante. Aparte un desarrollo propio, bien misionero, se nota el orgullo, así que está muy bueno, está muy bueno. Bueno, estamos bastante bien de tiempo ahí, Sí, medio, bien. pero bueno, vamos. Bueno, ahora sí, el último expositor, él va a representar a la provincia de Mendoza, contarnos la experiencia allí. Es Germán Villí, abogado de la Universidad de Mendoza, senador provincial por el PRO desde 2022, vicepresidente primero de la Cámara Alta y secretario de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías, presidente de la Fundación Pensar, sede Mendoza, una de las instituciones que más impulsó la adopción de la boleta única en la provincia. Así que, Germán, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi apellido no es francés, sino es que es italiano. Bueno, sí. Perdón. Vichy estaría con crema seguramente en Francia. Voy a tratar de ser bastante práctico y comentarles un poco lo que ha pasado en Mendoza desde el 2011, desde que Santa Fe y Córdoba iniciaron este proceso de adopción de boleta única bajo diferentes aspectos. Creo que llevamos 40 años de democracia ininterrumpida y en este tiempo me parece que en todas las provincias y en el orden nacional ninguno pone duda acerca de que siempre hemos tenido elecciones limpias y elecciones transparentes. Creo que igual por el lugar que nosotros nos toca, siempre debemos hacernos la pregunta de qué manera podemos ir modificando los instrumentos y los procesos y las herramientas a través de las cuales emitimos el voto. Es decir, que esto no es estanco, esto es algo que tiende a moverse. La provincia de Mendoza lo puso en la agenda en su momento, en el 2011, pero al final nunca hubo voluntad política para tratarlo. Y hemos pasado por dos alternativas distintas. En el año 2016, el gobernador Alfredo Cornejo suscribe un acuerdo de cooperación con Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, y tuvimos una experiencia con el voto electrónico en un departamento puntual de Mendoza que tiene pocos habitantes. En ese momento habían 13.500 electores y 43 mesas. Todo indicaba que íbamos hacia el voto electrónico, pero el resultado de esa votación electrónica no puso énfasis. Me parece que lo que terminó determinando fue el costo
porque se llamó a licitación, se presentó una sola empresa, que era la única que tenía experiencia en el sentido de proveer las máquinas necesarias para el recuento y la emisión del voto, y en ese entonces costó 1.770.000 pesos, que al 2016 eran $125.000, en 13.500 electores. Posteriormente, la ley PASO en Mendoza, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se modificó y se le otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de que hasta que no estuviese implementado el voto electrónico, podía votarse con boleta única, siempre y cuando obviamente lo comunicara previamente a las elecciones. ¿Por qué les digo que cambia totalmente el tema del voto electrónico a la boleta única papel? Porque a partir de esa elección de voto electrónico hubo quejas en cuanto a, decían que las máquinas había que resetearlas permanentemente, que tenía que haber un técnico por cada máquina. Obviamente, calculo que en la tecnología, estos 6 años que han pasado es muchísimo. Así que seguramente eso se podría suplir perfectamente hoy. Ya en el 2019 y 2021, con esta modificación, el Poder Ejecutivo podría haber determinado que se votara con boleta única. Pero volvimos a perder la oportunidad. Nosotros del PRO lo impulsamos en el 2018, presentamos un proyecto de boleta única, y desde la Fundación Pensar hicimos un trabajo en noviembre del 2021, justo después de las elecciones, y acá hicimos una comparativa con el costo de la boleta única en Córdoba y lo que nos había costado en Mendoza. Y lo hicimos teniendo en cuenta, acá figuran en la filmina, pueden ver todos los departamentos que tenemos y el costo por cada uno de los departamentos. Y hemos tomado 2 padrones nada más. Es decir, en general, cada partido político imprime 3, mínimo. Y esas son las boletas partidarias o sábanas que dan vuelta. Para que ustedes puedan tomar dimensión, hablamos de que las elecciones entre las PASO y las elecciones generales, a la provincia de Mendoza le costó 299.843.582 pesos. Contrarrestando esto, si hubiésemos utilizado la boleta única al estilo cordobés, nos hubiese costado casi 10 millones de pesos. ¿Podemos pasar la siguiente filmina? El ahorro a dólar blue de esos 299 millones de pesos es $1.440.586. Es decir, con ese dinero podríamos haber construido una escuela, que es lo que realmente hace falta en este país, de invertir en educación, porque es la única manera de nivelar y que la gente tenga igualdad en el acceso a absolutamente todas las posibilidades que nos genera el sistema. A fines de ese año, justamente después de este informe que presentamos nosotros, el Poder Ejecutivo manda una ley de boleta única sufragio a la legislatura, que fue sancionada en marzo del 2022. Voy a tratar de ser rápido. La siguiente, Filmina. Bueno, Mendoza opta con un modelo similar al de la provincia de Córdoba, con categorías y candidatos, todos en una misma oferta electoral, en esa misma boleta. En el artículo primero de la ley 25.551 es la ley electoral de Mendoza, es una ley bastante vieja. La ley 93.75, que es esta nueva ley de boleta única, dice, se los voy a leer, define que los procesos electorales se deberán realizar por medio de boleta única, pero cierra que de acuerdo a las normas que establecen nuestra vieja ley electoral, la 25.51. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente vamos a votar con boleta única siempre y cuando no estemos en simultaneidad con las elecciones nacionales. Nosotros hicimos una defensa en este sentido de buscar la manera en que firmar algún convenio
para no estar dependiendo de la voluntad del Poder Ejecutivo para la utilización o no de esa boleta. Es decir, que sí o sí tenías que determinar que ibas a desdoblar las elecciones. Aparentemente, en las próximas elecciones, el gobernador se ha manifestado que van a ser desdobladas, así que tendríamos la primera experiencia de boleta única. Otra de las discusiones que se generó fue el tema del casillero de lista completa. Si podemos pasar a la siguiente filmina, que me gustaría compararla con Córdoba para que vean. Se ve media mal, pero bueno, algo se puede distinguir. En Mendoza tenemos columnas y las filas. Fíjense que la orientación, la que ustedes ven a la izquierda, que dice voto lista completa, figura la agrupación política, la foto del gobernador y el voto de lista completa. Esto es en Córdoba. Mientras que en Mendoza se ubica en la parte superior y el voto de lista completa está dentro de del rectángulo donde se encuentra la agrupación o partido político. Acá nosotros, en realidad, el justicialismo en ese entonces presentó y dijo que el voto de lista completa debería estar ubicado en la parte inferior, que sería mejor, y en realidad si haces todos leemos de arriba para abajo. En el caso nuestro, en forma de lo que opinamos desde el PRO, nosotros preferíamos que el elector no tuviese la opción de lista completa, sino que tuviese que tomarse el trabajo, que son 5, 6, 7 cruces, para poder marcar cuál era la opción electoral que elegía. Otro de los temas que se planteó fue el tema del voto en blanco, que como ustedes verán, si podemos pasar a la siguiente, que está Mendoza sola. Ahí. Bueno, el voto en blanco no figura acá, se considera que el que no marca, si no se marca la opción, automáticamente se considera que ese voto es en blanco. Una cosa importante, que es el tema de que todas las columnas van a ser del mismo tamaño, y después que el orden que tienen los partidos arriba va a ser por sorteo. Ese sorteo se determina antes de las PASO, y en las generales se tiene que seguir respetando el sorteo de cada una de las agrupaciones. Todas las boletas son enviadas al presidente de la mesa electoral y no se puede imprimir más del 10% de las boletas de los electores que estén en esa mesa. El tamaño mínimo es de 1 a 4, obviamente que si hay una gran diversidad o variedad, va a ampliarse. ¿Podemos pasar a una anterior, si puede ser? A la anterior. Una más arriba. Bueno, otra de las cosas que tiene es que se ha incorporado que la mesa, hay como en cada mesa va a haber 2 lugares donde se va a poder emitir el voto, que van a poder estar divididos por tabique o algún otro sistema. Es decir, eso en teoría nos va a dar más celeridad. Otro tema de los que mencionaban, está prohibido el uso del celular y tiene una sanción que es del 108 de la ley 25.551, que es la ley electoral, que es una multa económica por el uso del celular o el que saca alguna fotografía. Otro de los temas que están puestos, ningún candidato puede estar en más de una lista, es decir, se prohíben las colectoras. Y, a ver, no me quiero olvidar de nada. Pasemos, a ver, ahí está. Bueno, ahí pueden ver más o menos cómo podría ser un esquema de votación. Se van a poner obviamente carteles y afiches en cada una de las mesas para que no solamente nosotros, acá lo que se ha establecido es que cuando las elecciones sean ejecutivas y legislativas en el mismo momento, únicamente se va a poner la foto del gobernador, del candidato a gobernador y del intendente. Mientras que cuando sean
Y, en las y cuando coinciden, las legislativas no tienen foto. Cuando son únicamente legislativas, sí va a ir el primero de cada opción a votar. ¿Ver la otra filmina? Bueno, respecto de la validez de los votos, acá también se planteó un problema con el tema de la lista completa. ¿Qué pasaba cuando se votaba el casillero de lista completa y al mismo tiempo se marcaba una opción de alguna de las categorías? Lo que se dispuso en la ley fue que cuando el elector votara en lista completa, si había una marca o un tilde en alguna de las categorías, esa marca o tilde en esa categoría específica iba a ser nula y iba a valer el voto de lista completa respecto al resto de las categorías. Para las mujeres, nosotros en el PRO presentamos en el tema de paridad de género. Por ejemplo, acá únicamente se da en todo lo que es el ámbito legislativo, es decir, para senadores, diputados y concejales, y presentamos un proyecto para que el binomio de gobernador y vicegobernador tenga paridad de género. Eso todavía todavía no se vota, está en comisión. Así que vamos a ver cuál es cuáles son los próximos pasos a seguir. Germán, te quedan los últimos minutos, ¿sí? Sí, quería dejarles una frase al final. La nulidad, en realidad, hicieron referencia previamente en la primera exposición, Claudia, que son muy similares. Esta frase de filósofo físico y matemático francés, creo que nos muestra mucho en qué camino, o cuál es el camino que tenemos que tomar, y siempre estar planteándonos de avanzar, no importa, es decir, teniendo en cuenta, en definitiva, bajo estudio, y este tipo de cosas requieren muchísima consenso de lo político. Pero es fundamental, al efecto de seguir afianzando nuestra democracia, que continuemos mejorando los sistemas de votación. Así que ojalá la Nación pueda sancionar la ley de boleta única. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la experiencia de Mendoza, ya el diseño distinto a las otras alternativas. Así que bueno, bien. Un Muy poco, bien. no sé si hay alguna pregunta o algo, o algún comentario que amerite, ¿no? Estamos... Bueno, a ver, yo lo único como para tirar un poco y ir cerrando para no alargarnos mucho más, como medio de cierre por lo menos de esta idea de haber tenido 3 jornadas, es que el tema ha generado una clara, digamos, un claro consenso de que interesa, ¿no? Hubo muchas ganas de participar por parte de los expositores, muchas ganas también de aquellos que se escribieron, lo cual nos demuestra que el tema de la boleta única es un tema que está logrando un enorme consenso dentro de la política y nuestra sociedad y dentro de la ciudadanía. Y parece como que es tiempo de a poco que va a ir madurando para que todos los cuerpos legislativos, principalmente al que más queremos que se sume, que es el Congreso Nacional, tomen y adopten este instrumento de sufragio como elemento clave para continuar en nuestro proceso de mejoramiento de la representación y la democracia. Todas las experiencias que vimos hablan de que este instrumento no es algo que trajimos de Marte, ni se le ocurrió a un grupo de locos, sino que todas las experiencias provinciales, que creo que esto fue lo muy valioso de estas 3 jornadas, nos permitieron tener en claro que es absolutamente posible, aún con las diferencias que tienen algunos de ellos, pero que es absolutamente posible adoptar este instrumento de sufragio sin que genere ningún ruido y ningún problema para el sistema democrático. Creo que hay un proceso de maduración muy interesante y eso es lo que queríamos mostrar. Las experiencias en todos los niveles provinciales, bueno, y la ciudad de Buenos Aires, nos está indicando de que es un buen momento para que se avance en una legislación que contemple desde el punto de vista del Código Electoral Nacional la incorporación de la boleta única. Y
tiene defectos como los vimos, tiene problemas políticos. Ahora, no pongamos en instrumento de sufragio, en cabeza el instrumento de sufragio, el resto de los inconvenientes, de los problemas que tienen los partidos políticos y la representación política. Me parece que eso es confundir y es pedirle a la boleta única algo que no tiene, algo que no puede y algo para lo que no está hecho. Así que a mí lo que me parecía muy importante, agradeciendo al Instituto de tomar este tema con Patricia y Javier, que ha sido un activo colaborador para que las experiencias provinciales estén acá, darnos cuenta de que el tema lo tenemos que seguir trabajando, pero la maduración que tiene en nuestra ciudad, en nuestra ciudadanía, me parece que es muy importante y no tenemos que desaprovechar este momento. Así que, Patricia, todo tuyo. Agradecerles a ustedes, a la Dirección General de Reforma Política Electoral, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, a Cari Espala también, la directora de nuestro instituto, y obviamente tanto a Claudia, a Victoria, a Gisela y a Germán por la participación, han sido muy claros. La verdad que nos vamos con mucha información y seguramente estaremos repitiendo algún espacio de conversatorio de este tema. Así que buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias.